Minutos, se esperan 21 grados de temperatura en la capital. Y ahora vamos a revisar un tema que es bien preocupante y tiene que ver con el endeudamiento y la educación. Porque fíjese usted que 1 de cada 3 jóvenes está endeudado y el 37% entre estos tiene entre 18 y 29 años y declaró tener deudas, créditos o préstamos a su nombre. Así lo confirmó un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud y el Servicio Nacional del Consumidor. Nivel de endeudamiento que tendría como principales motivos las emergencias médicas, habitacionales y la educación. Vamos a analizar un poco más este estudio. Nos acompaña aquí Ricardo Ibáñez, abogado de defensa de deudores. Gracias, Ricardo, por estar tan tempranito acompañando. Hola, tía, buenos días. Patricio, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Muy bien, gracias, aunque preocupados por este estudio. No sé si tú lo leíste, ¿tienes Sí, antecedentes al respecto? Y a propósito de leer la nota que salió también, en el fondo, vimos el estudio probablemente tal, y yo agregaría dos datos que son bastante más preocupantes. Uno, que es que un 29% de estos jóvenes declaran no estar al día con sus deudas, o sea, tenemos un 29% de estos jóvenes potencialmente enfrentados a un juicio de cobranza. Y por otro lado tenemos que solamente un 2% son deudas de crédito hipotecario y un 3% son créditos automotrices. O sea, la deuda que tienen estos jóvenes no está orientada a bienes que permanezcan a largo plazo, sino que son deudas que han contraído en créditos que no... Ricardo, cosas que no van a permanecer. te puedo tener ahora ahí porque cuando se entregaba esta información decían créditos que tienen que ver con algún tema de la vivienda, alguna emergencia con la vivienda, segundo para estudiar. Entonces yo veía que todas las motivaciones que se declaraban eran motivaciones que uno podría decir muy entendibles y loables. Pero yo quiero saber si en verdad crees tú que se admite por qué se endeuda o hay un registro total y exacto de por qué es la deuda. Quiero explicarlo. Si la gente se endeuda en suntuarios, en ropa, en cosas de lujo, tal vez tenga pudor de admitirlo y prefiere camuflar esa deuda como que es de otra cosa. O se sabe exactamente por qué se endeudaron estos jóvenes. Si tú revisas, Patricio, este estudio que presentó el INJU, el primer motivo de endeudamiento son créditos universitarios. O sea, yo creo que hoy día no estamos descubriendo la rueda con lo que vamos a decir, que la gran mayoría de los jóvenes hoy día estudia con crédito universitario. Así es. Pero el segundo lugar lo ocupan las tarjetas de casas comerciales. Ya. Pensar que la casa comercial está destinada a la educación o a una emergencia médica, a mí me merece ciertas dudas. Hoy día, pero yo creo, Francisco, que Patricio, hay que ir un poco más allá. Yo no sé si la culpa, discúlpame la expresión quizá un tanto vulgar y no propia de la profesión, no sé si la culpa es del chancho que la da frecho. O sea, yo creo que aquí hay un endeudamiento irresponsable por la juventud, que es un comportamiento normal de la juventud, quizás actuar en forma impulsiva. Pero también las instituciones financieras, los bancos, otorgan crédito a alumnos de tercer, cuarto y quinto año de cualquier carrera universitaria. Y es ahí donde está la preocupación, en el fondo, entregarle crédito, como también se le entrega crédito a la dueña de casa, entregarle crédito a gente que no está generando ingresos. ¿Qué sentido tiene entregarle una tarjeta de crédito, una cuenta corriente, una chequera a un alumno universitario que no genere ingresos, sino que depende de los ingresos de sus padres? Veíamos también en este estudio que aproximadamente un 20%, cuando se le consultaba al joven quién se hacía cargo de su deuda, un 20% señalaba que sus padres. O sea, en el fondo estamos entregando una responsabilidad de cumplir con un compromiso comercial, no solamente al titular del crédito, que en este caso es el joven, sino que se lo estamos entregando también, en definitiva, al padre, que ya tiene que asumir la carga de tener al joven en la casa y más encima tiene que pagarle las deudas. Está bien. De hecho, hay otras áreas que yo generalmente, a mí me llaman la atención de cómo se regula este mercado. Porque, por ejemplo, yo considero que es casi inmoral que la comida se venda a crédito. Y lo digo porque una persona que come a crédito, al siguiente mes tiene que volver a comer a crédito y va a llegar un momento en que no va a poder comer porque no va a poder manejar su deuda. Entonces, está hecho el diagnóstico, pero existe voluntad política o existe un clima que permita regular esto y decir, ¿sabe qué? A cierta gente o ciertos productos no se venden más a crédito. ¿Eso puede pasar en el futuro próximo o no hay voluntad? Estimamos nosotros que debería regularse. Quiero aprovechar de tocar un tema, ya que hablaste de la regulación desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal. Tenemos una situación de que es efectivo lo que tú señalas. O sea, hoy día el tercer lugar de endeudamiento de los chilenos, en primer lugar están los bancos, segundo casas comerciales y tercer supermercados. Así que es sumamente efectivo lo que dices tú. La gente está comiendo en cuota, está echando benzina en cuota, que son cosas que en el fondo tú consumes de inmediato. Respecto de los cambios, sí, yo creo que en el fondo debiera regularse si se pretende hoy día un acceso universal a la educación y si se pretende una educación pública y gratuita. No podemos seguir dándole créditos a gente que está estudiando. ¿Por qué? Porque en el fondo creas un círculo vicioso. Yo soy producto también de la educación que uno ha tenido que pagarse con crédito.
Y en el fondo tienes que un estudiante que está estudiando, que termina la universidad, termine a pagar su crédito a los 30, 32 años aproximadamente. De ahí tú ingresas, nosotros debemos ser más o menos de la misma generación, antes tú podías adquirir una propiedad en un crédito de hasta 20 años, hoy día tienes créditos hipotecarios de a 30 años. O sea, tienes que la persona terminó de estudiar, pagó su crédito a los 30, 35 años, de ahí se endeuda en un hipotecario de 30 años y termina endeudado hasta los 65 años, o sea, toda su vida laboral. Con dos créditos a la vez. En el fondo generas una persona que toda su vida va a estar viviendo para el sistema, primero pagando la universidad, segundo pagando su crédito hipotecario. Es absurdo pensarlo así. O sea, pero es negocio redondo para el sistema. No dan ganas de envejecer desde ese punto de vista. Y respecto de cambio, aprovecha, me voy a tomar un minuto el noticiero para recordar algo que es sumamente importante y que yo creo que no se le ha dado la difusión que debiera dársele. Hoy día estamos a menos de 60 días de que comience la nueva ley de quiebra. La nueva ley de quiebra entra en vigencia el 9 de octubre del 2014, fue promulgada el 9 de febrero y tenía un periodo de vacancia legal que hace que entre en vigencia el 9 de octubre. Esta ley, desde nuestro punto de vista, que llevamos 15 años defendiendo deudores, creemos que por primera vez ponen un plano de igualdad al deudor con el acreedor y va a permitir al estudiante universitario, a este joven que está endeudado, sentar a sus acreedores y en el fondo plantear cuáles son sus posibilidades de pago. Aprovechamos porque hago hincapié que quedan menos de 60 días, porque la nueva ley a la persona natural, a ti, a mí, al estudiante universitario que está endeudado, como requisito le exige que tenga 2 o más deudas vencidas, que sumen más de 1.800.000, y que estas deudas tengan más de 90 días de anticipación. Consecuencialmente, si el estudiante que nos está viendo, o la dueña de casa, el trabajador, tiene obligaciones que no ha podido cumplir, le quedan menos de 60 días para poder plantear esto a sus acreedores, sentar por primera vez el deudor para poder sentar a todos sus acreedores y plantearle él sus condiciones de pago. Y no como hoy día sucede, que el deudor cuando entra en mora de un crédito tiene que ir banco por banco, institución financiera por institución financiera, buscando una renegociación, buscando una repactación que muchas veces no satisface sus derechos, que muchas veces no resguarda sus derechos con intereses que superan o que rayan en el límite legal. Desde ese punto de vista estamos a menos de 60 días de que la gente pueda evitar esta situación de endeudamiento. Ya, eso está bien importante para ahí aclararlo. Seguramente te vamos a invitar cuando estemos cerquita ya la ley andando, ¿no es cierto? Encantado. Pero quería preguntarte, Ricardo, respecto al tema del endeudamiento en la educación, porque tú decías, no se debiera dar crédito para estudiar, pero la gente no tiene otra opción, ¿no es cierto? Muchos de ellos y tienen que acceder a esto, pero tú rescatabas la cifra del 29% de la gente que no ha pagado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo uno puede estar al día en este sentido, tratando quizás evitar otro tipo de créditos, esperar a terminar para después ya comenzar otro crédito hipotecario o para un crédito de consumo para comprar un automóvil? Uno te debiera tener qué orden. Mira, a ver, antes de tocar la pregunta que tú me haces, el de endeudamiento por sí no es malo. O sea, partamos de esa base. ¿Dónde está el problema? En el sobreendeudamiento. Claro. Algunos tips, como tú me lo señalas, yo creo que en el fondo mantener las reglas básicas de una economía sana. ¿Cuáles son? No destinar más del 25% de mis ingresos al pago de deudas y no endeudarme más de 10 veces en mi renta líquida mensual. Vale decir, si yo tengo un sueldo de 500.000 pesos, no endeudarme más de 5 millones y no destinar más de 125.000 pesos mensuales a endeudarme. Ahora, reglas básicas. Primero, priorizar los gastos. Segundo, si tengo varias tarjetas comerciales y necesito hacer compras, comprar con una sola. ¿Por qué? Porque el uso de cada tarjeta comercial implica el pago de comisiones y pagos mensuales que no hacen sino engrosar la deuda mensual. Y por último, que la gente tenga claro y los jóvenes tengan claro que los créditos en ningún caso son caridad. En el fondo del banco, que es un negocio lícito, por supuesto, y las casas comerciales viven del interés que pagamos. De manera tal que entre más extenso es el plazo en el cual yo voy a pagar la deuda que contraigo, mayor es el interés que pago y en la medida que postergo el pago, es decir, compro hoy y pago a 90 días mi primera cuota, también estoy pagando un interés superior al normal. Ahí está entonces los consejos concretos respecto a cómo uno podría quizás de alguna forma bajar el nivel de estrés también que significa andar pagando tantas cosas, estar con la morosidad y quedar finalmente con agua hasta el cuello. Muchas gracias a Ricardo Ibáñez, muy bien, muchas gracias. Defensa de Deudores, por estar con nosotros. Muchas gracias, que tengan buen día. Ricardo, y quedaste comprometido para venir a hablar de la ley de quiebra. La gente puede quebrar, digamos, que es la gran novedad. Por supuesto, vamos a hablar de eso. El 20% de nuestro... hay un primer diplomado que se está dictando en la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre la ley de quiebra y el 20% de los alumnos de ese diplomado son abogados de nuestro estudio. Así que encantado venimos a hablar de la ley de quiebra cuando esté en vigencia. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable. Ricardo. Adiós, gracias.